who'd come to the center just to say hello. Y saludando a algunas personas que vinieron al centro solo a decirme, a saludarme. Come in if you'd like. Come and sit down with us. Ven y siéntate con nosotros. So is there anyone with any questions from our meditation or what we were sharing about before? ¿Hay alguna pregunta acerca de la meditación o de lo que compartimos anteriormente? Anything you'd like to share? ¿Algo que quieran compartir? Yeah, right on this one first, yeah. Por aquí primero. Yo fui a Andrómeda y bueno, mi meditación fue algo increíble. Antes de que usted dijera, ya yo en algunas cosas, no en todas, ya me había venido la idea, ¿no? Pero me impresionó lo de Andrómeda porque fue una tristeza tan grande cuando me despedí que me desperté con mis propias lágrimas. Y eso fue cuando me monté me pusieron como en una capsulita transparente, pero yo solita, sin nadie, en el medio, y me fui. Y quería saber que me dijera algo de Andrómeda, porque no sé nada, ni siquiera. Bueno, si yo le cuento todo, va a ser peor que el cuento de Chávez, así que mejor no quedamos ahí. Está buenísimo. Okay. Hold on a minute. Espérense un segundo. I'm just looking for my glasses. Estoy buscando por mis lentes. Now, in this book, En este libro we have information about Andromeda. tenemos información acerca de Andrómeda. So part of our Universal Harmonization Program Parte de nuestro programa de armonización that we've done some research with SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence. Hemos hecho una investigación sobre la inteligencia extraterrestre And also with a guy called Michael Sala from Australia. He has a group called Exopolitics, which is about extraterrestrial politics. y también con Michael Sala de Australia, que tiene un grupo que investiga sobre que tiene un grupo que se llama Exopolítica, And one of the que things investiga la política extraterrestre. one of the things they both say is that there's no organization on Earth to deal with extraterrestrial and beings of light intelligence, to do it intelligently. Una de las cosas que Mike Sala dice que es que en la Tierra no existe ninguna organización que maneje la conexión con los extraterrestres. You know, there's so much misinformation, Hay tanta información que se está perdiendo, particularly with governments. particularmente con los gobiernos. So what we have done in the Embassy of Peace is just put some intelligent research together for people to educate them. Y lo que hemos hecho en la Embajada de Paz es poner alguna información en conjunto para que la gente pueda informarse. Because when Earth does come into this new level of consciousness, we're going to find ourselves connecting with some very interesting species. Porque cuando la Tierra llegue a este nuevo nivel de conciencia, nos vamos a encontrar conectándonos con muchas y variadas diferentes especies. So the role of the Andromedans on Earth Así que el trabajo de los andromedianos en la Tierra is they're here to educate the psychic and crystal children. es educar los niños cristal y psíquicos. They're involved in peace education. Están también involucrados en la educación para la paz They're also involved in improving global governance, y también en mejorar los gobiernos globales, in diplomacy and conflict resolution. en diplomacia y resolución de conflictos. Now remember, there's many star systems that have been where we are now. Recuérdense que muchos de los sistemas estelares están donde nosotros estamos ahora. For example, the Orion system. Por ejemplo, el sistema de Orión. Orion is known as a war-making system. There's a lot of war there.
Orión se ha conocido como un sistema donde hay mucha guerra. But there are also systems within the systems that are very peaceful, and they've learned a lot about conflict resolution. Pero también en sistemas dentro de ese sistema hay gran cantidad de grupos muy pacíficos que han aprendido mucho sobre la resolución de conflictos. The Pleiadians. Los pleiadianos. The Pleiadians are very involved now in human rights. Los pleiadianos están muy involucrados hoy en día en los derechos humanos. Really helping people establish new systems of true democracy. Y están verdaderamente ayudando a la gente a establecer sistemas de verdadera democracia. And again, they're involved in global education. Y también están involucrados en la educación global. How many of you have had connection with Sirius? ¿Cuántos de ustedes han tenido conexión con Sirio? Yeah, lots of Syrian influence right now. Mucha influencia de Sirio ahora. And they just pop into your meditations when you're not expecting it. Y se meten en tus meditaciones cuando no los estás esperando. Now, the Syrians are very much involved with environmental protection. Los sirios están muy involucrados en la protección ambiental, They're involved in raising human consciousness en subir la conciencia humana and promoting biodiversity. y promover la biodiversidad. They're really interested in educating in different ways to work with the biosphere. Están New energy involucrados systems. en New energy systems. están muy involucrados en trabajar con la biosfera y los sistemas de energía nuevos. Remember I told you the other day about that 12-year-old boy who invented the solar panel to fire up mobile phones and computers that I have? Yeah. ¿Se acuerdan de lo que contó el otro día de un niño de 12 años que había inventado una célula de solar para cargar celulares y computadoras? All these new energy systems are being, and the people downloading the data, it's coming from Sirius. Todos estos sistemas de energía nuevos y esa información ha sido bajado de los sirios. Both Sirius and the Pleiades are also really helping us to develop new healing systems. Y tanto los sirios como los pleiadianos también nos están enseñando a desarrollar nuevos sistemas de sanación. Hands-on healing. La sanación con las manos. By just channeling the Christed energy streams. Canalizando la energía crística. So all the different systems, they're present with so many of us on Earth, but we just don't talk about it. O sea que están todos estos tan presentes en la Tierra, pero nadie habla de eso. And what I like in the meditation we just did, it just gives you a chance to reconnect again with some of these streams of influence. Y lo que hicimos en la meditación es darle a ustedes una posibilidad de reconectarse con alguno de estos sistemas. All the living on prana, Todos los que viven de prana, that whole reality, esa realidad total it comes from the Arcturian system. viene del sistema de los arturianos. The Arcturians are the higher light scientists. Los arturianos son los científicos más elevados. They say, look, you're concerned about resources on your planet. Dicen, miren, ustedes se preocupan por los recursos en su planeta, But you hold within you the most powerful resource, which is the divine essence. pero ustedes tienen dentro el recurso más divino, que es la esencia divina. When we tap into that resource, we'll be experiencing a lot more freedom on all levels. Y cuando nosotros podamos tener ese recurso, vamos a ser mucho más libres en muchos otros niveles. So much talk about external resources, but what about the internal? Mucho se habla de los recursos externos, pero ¿qué pasa con los internos? And so this information of living on prana in this way was downloaded from the Arcturians just to make us aware of just how powerful this internal resource is. Así que esta información de vivir en prana fue bajada de los arturianos solo para que nos diéramos cuenta de cuán poderosos podemos ser dentro de nuestro sistema. Every human system will eventually evolve into a point where you just have different choice. You can get your physical nourishment from food or from prana, from cosmic particles, and never eat at all except for the odd occasion where you have a party with some food. Ay Dios, ahí voy. Bueno, todos estos sistemas que han sido desarrollados para que nos demos cuenta que va a llegar un punto en que todos vamos hacia esa
posibilidad de escoger entre alimentarnos de comida, alimentarnos de prana, alimentarnos de partículas cósmicas y no sé qué más dijo. You had O solo comer por placer, exacto. thank you. Gracias. You had something to say. ¿Qué influencia hay entre el aire que respiramos al momento que dejemos de comer? La persona que pretende, que quiere hacer este tipo de actividad de ayuno tan profundo, espiritual, que vive en un entorno complicado, por lo menos en una avenida muy transitada, ¿cómo puede hacer? O tiene que... Oh, no, she has to translate. O tú les No. Si la calidad del aire No. Okay. You know how we've been breathing through the atoms? Yeah. ¿Se acuerdan que hemos estado respirando a través de los átomos? We've been doing that so that you can absorb the prana from the inner realms. Lo estamos haciendo de tal manera que pueden absorber el prana del mundo interno. Okay. Now remember, every atom is a door to an inner universe. Recuérdense que cada átomo es una puerta para el universo interno. And many years ago, I wanted to see how prana works with the cells. Y hace muchos años yo quería saber cómo el prana actuaba con las células. And so I was shown a cell, Así que me enseñaron una célula and I saw that on the inside of the cell there were like little hairs, little filaments. y vi que dentro de la célula había como pelitos, como filamentos. And the prana flows through Y el prana fluye a través like wind in a tunnel. como si fuera un viento dentro de un túnel. Okay, and the little hairs and filaments go. Y los pelitos o los filamentos lo que hacen es absorber. So it comes from the inner realms. Vienen desde los... Yeah. So it doesn't matter whether you're in, it comes from the internal planes. Gracias, traductores. ¿Quieren sentarse aquí? Se lo cedo. Okay. So it doesn't matter whether you're living in a highly polluted environment. Que no importa que estemos en un sitio contaminado. Now remember what Gaia said too. Her energy is in the concrete. Recuerden lo que dijo Gaia, que su energía también está en el concreto. You know, it's Gaia's molecules that's given us everything. So prana's everywhere. Así que son las moléculas de Gaia que nos están dando todo. Así que el prana está en todos lados. You know, really, I mean, it's nice to understand the science, but if you just hold an energy that everything you need comes from prana and you're strong, fit and healthy, then the universe accommodates that. Es interesante saber la ciencia, pero si tú simplemente te conectas con el prana y sabes que de allí viene todo, entonces simplemente lo vas a recibir. But it is interesting what the journey and actual experience raises in you. Pero es interesante cómo el viaje de la experiencia interna surge en ti. You know, you discover so many limited beliefs. Se descubren tantas cosas que para vivir. You know, when I stopped sleeping. Cuando yo dejé de dormir. Because I can be in situations where I'm not sleeping for a week. Porque puedo estar en situaciones donde no duermo por un año. You know, which is great. Bueno, una semana. When that first happened to me, cuando me pasó esto por primera vez, it was so interesting what my mind was saying. Fue muy interesante lo que me dijo mi mente. You need your sleep. Necesitas dormir. You haven't slept all night. No has dormido toda la noche. If you don't get any sleep, you'll fall asleep tomorrow in that conference and you'll be sitting there going... Si no duermes, te vas a quedar dormida en la conferencia y vas a estar... And it's so interesting because what I've discovered is if my physical body really wants sleep, it will sleep. Y lo que descubrí fue muy interesante porque si mi cuerpo físico quiere dormir, va a dormir. But when you're working with these different energies and frequencies, you just need less. You need less of everything. Pero cuando estás trabajando con estas energías y frecuencias, cada vez necesitas menos de todo. It's so interesting what it stimulates in you.
Es muy interesante lo que se estimula en ti. I met a woman in India. Yo conocí una mujer en India. She was an Indian living in Australia who went to India. Fue una india que vivía en Australia que regresó a India. And before she went to India, she'd been to the doctor to get some drugs to help her sleep because she wasn't sleeping. Cuando ella regresó a India fue al médico a pedirle unas pastillas para dormir porque no estaba durmiendo. So she was being stressed out. Ella estaba estresada She'd labeled herself an insomniac, y se puso el titulito, el papelito de insomnia. and yet she'd been meditating more and more, and what was happening with the meditation was the body just didn't need sleep. So why not enjoy it, embrace it, and go, yay, more time? Y lo que pasaba era que ella estaba meditando cada vez más y más y por supuesto su cuerpo no necesitaba dormir. Entonces, en vez de preocuparse, ¿por qué no disfrutarlo y simplemente vivirlo? Even in these communities, I'm meeting with light workers who are just eating less, sleeping less, and then worrying because they're not eating much or sleeping much, and they think, oh, something's wrong with me. Y justo también en estas comunidades donde la gente está comiendo menos, durmiendo menos, y además preocupándose porque ¿qué está pasando conmigo que no duermo? You know, one of the paradigms I'd like to change Y uno de los paradigmas que yo quiero cambiar is this thought form a lot of people have es esa forma de pensamiento que mucha gente tiene, that says, what's wrong with me? que dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando mal conmigo? I'd like to hear you say, what's right with me? Quiero que cambiemos eso por decir cuál es lo bueno que está pasando conmigo. As soon as things shift Mientras haya un cambio and you're experiencing something different, y estés experimentando algo distinto, instead of saying what's wrong, ask what's right. en vez de decir que está pasando mal conmigo, es mejor decir que está pasando bien conmigo. Because a lot of what's happening is just happening because you're tuned to a different channel now. Porque mucho de lo que está pasando es que estás conectándote con diferentes canales ahora. Okay. Anyone else want to share? Yeah. No? Someone over there? Yeah? No? Okay. No. Yeah. Uno tiene un reloj biológico, ¿verdad? En el caso mío sería 8, 2 y 6. Me da hambre. Hay que tener un programa para que no le ataque el hambre entonces. Yeah. Also, look, a lot of it is belief system. Sí, sí, también fíjate en el sistema de creencias. You know, maybe you set your biological clock is 8 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, yeah? Okay. Tú dijiste que tu reloj biológico era 8, 12 y 6. Okay. So tomorrow, Así que mañana have breakfast at 9 o'clock desayúnate a las 9 instead of 8 o'clock, en vez de las 8 and have lunch maybe at 3 o'clock, y almuerza a las 3 and then dinner a bit later again. y la And cena va a ser más tarde. Make the time periods between eating longer. Haz los periodos antes de comer, entre una comida y otra, más largos. And then the stomach will slowly shrink. Entonces el estómago se va a ir poco a poco encogiendo Eat lighter. y come ligero, Okay, eat less each meal. come menos en cada comida. Look, it takes 3 days for the stomach to shrink Le toma 3 días al estómago encogerse, for most people. a la mayoría de la So gente. for 3 days you feel a bit hungry. Así que los 3 días vas a sentir. Remember, most people's stomachs are this big. Recuérdate que el estómago de las personas es de este tamaño. But you guys eat so much that you've expanded the stomach to be this big. Pero So then it's como gotta comen shrink. demasiado, el estómago se ha expandido a este tamaño. You know, and remember all the research that's been done in Harvard University and everywhere is now saying eat less, eat lighter, live longer. Y todas las investigaciones que se han hecho, inclusive en la Universidad de Harvard, dicen come menos, come más ligero y vivirás más largo. You know, I don't really believe that Yo no creo en eso, because I know that you know the time of your death at the time of your birth. porque yo sé y ustedes saben que el momento de la muerte es el momento del You nacimiento. know, when your time's up, your time's up. Cuando When your time is done, it's done. Cuando tu tiempo llegó, llegó. And you're not going to leave the planet anyway until you finish what you've come to do. Y no vas a dejar el planeta de ninguna manera antes de que termines lo que viniste a hacer. What I do believe
Pero lo que sí creo is that you can create a strong, fit, healthy system that will serve you really well while you're here serving Earth. Lo que sí creo es que tú puedes construir un sistema de cuerpo muy, muy fuerte que te va a servir muy bien hasta que mientras tú estés aquí. Toxic feeling and toxic feeding, then the body struggles with you as you serve on Earth. Y entonces cuando tú te dejas llevar por el pensamiento tóxico, las emociones tóxicas y la comida tóxica, entonces claro. So the choice is have a strong, fit, healthy system to serve you while you want to be here, or have a system that's weak, diseased, struggling. Entonces, lo importante es que tú decidas qué tipo de sistema quieres tener cuando estés aquí, si quieres un sistema fuerte o uno que esté en lucha permanente, que era lo que no terminé de decir, que es el que cuando estás excuse me, I didn't finish one idea. Cuando estás luchando contra los pensamientos, la comida y las emociones tóxicas, entonces tu sistema se debilita. You know, and as we said yesterday, just play. You're an intelligent human being. Play. Juega, tú eres un ser humano inteligente. You know, feel the difference in the body when you eat lighter and live. Y siente las diferencias en tu cuerpo cuando comes más ligero You know, y see, menos. the thing is with athletes, for example, and big men. El problema es With athletes, con and los atletas y los hombres muy corpulentos, here you are, a tall man. los hombres altos, Yeah, strong big man. los fuertes, los Yeah. corpulentos. And strong big men get programmed to believe they need a lot of good, big, strong food. Y los hombres así fuertes y corpulentos tienen la idea de que necesitan mucha comida y fuerte también. You know, mothers say, you're a big man, you need more, eat more. Y como la mamá dice, tú eres un hombre fuerte, come más. You know, athletes think they need certain foods to be good athletes. Y los atletas también creen que necesitan una cierta cantidad de comida para ser buen atleta. And one of the questions that athletes always ask Y una de las preguntas que siempre hacen los atletas is, can I do all this training and athletic work just living on prana? And the answer is, of course you can, because it's a better food than normal food, because it's pure. ¿puedo hacer todo este entrenamiento? Preguntan los atletas, ¿puedo hacer todo este entrenamiento atlético viviendo de prana? Y la respuesta es, sí, es mucho mejor porque estás tomando una mejor comida, que es el prana. You see, with living on prana, you're not eating. Cuando vives de prana no es que no comas, You're just eating something else. solamente estás comiendo otra cosa. You're eating a different flow of food in a different way through magnetic attraction. Estás comiendo otro fluido diferente de comida que la absorbes a través de atracción magnética. You know, somebody asked me to talk to you. He did. It's all his fault. Alguien me preguntó, creo que fue él, He asked me to talk to you about elimination. me preguntó acerca de cómo eliminas cuando como vives de prana. Many people in the audience are too shy to ask about toilet habits. Mucha gente en la audiencia ha sido muy tímida para preguntar cómo sucede lo que se hace en el baño. So he asked. Así que él preguntó. So this is for those interested but too shy to ask. Para todos es muy interesante, pero hay muchos tímidos aquí para preguntar. This is very, very interesting. Esto es muy interesante. The Russian woman I told you about, ¿Se acuerdan de la rusa que les conté? the last time I was with her in Russia, she told me she was still defecating. La última vez que estuve con ella en Rusia me dijo que todavía seguía defecando. It surprised me, Y me sorprendió. because she hasn't been eating or drinking for 8 years, or 7 years then. Porque ella no ha comido ni bebido hace 7 years then. 7 años, desde hace 7 años. So I said to her, what preparation did you do for this? Did you have any colonic irrigation? Y entonces ella le preguntó que qué tipo de preparación hacía para defecar, que si se hacía colónicos, irrigaciones colónicas. She had nothing. Nada. Okay? I don't recommend that. I recommend get your system clean. Yo no recomiendo eso, yo recomiendo que el sistema esté limpio. Because if you're a meat eater or have been in this life, Porque si has sido comedor de carne o has estado en esa vida, meat can sit in the digestional tract for up to 20 years putrefying.
La carne puede estar en el sistema digestivo durante 20 años putrificándose, What? Yeah. pudriéndose And giving off toxins. y dándonos toxinas. What medicine has discovered ¿Qué medicina se ha descubierto that is not well known que no se conozca? is that the human body Es que el cuerpo humano has a long digestive tract, tiene un muy largo sistema digestivo, which is what vegetarians have. que es lo que tienen los vegetarianos. Meat eaters have a short tract. Los comedores de carne, o sea, los carnívoros, tienen un tracto muy corto, o sea, un intestino muy corto. Also, we don't have the digestive juices to break down meat. Tampoco tenemos los jugos digestivos para disolver la carne. So we're not actually built to be meat eaters. Entonces nosotros no estamos realmente diseñados para ser carnívoros. We are physically built to be vegetarians. Físicamente estamos construidos para ser vegetarianos. So if you have been eating meat Así que si tú has estado comiendo carne and you've stopped, y de repente paraste, you might like to have a colonic irrigation to clean out, to flush out all your intestines. puede que sea bueno que tengas una irrigación del colon para lavar todo lo que está allí, en So el intestino. if you have done that, Si ya lo has hecho, then what you're going to be eliminating is different, lo que vas a eliminar es diferente. because you're not having to deal with stuff that's been stuck there for a long time. Porque no vas a tener que tener que eliminar esas cosas que han estado allí estancadas por tanto tiempo. People living on prana in the Himalayas La gente que vive de prana en los Himalayas, are breathing really good air, que respiran muy buen aire, no pollution, sin contaminación, and who aren't drinking, and who don't drink. que no toman nada de agua, They say that all elimination ceases. They say, dicen que toda la eliminación cesa. okay, no more wee, no more urine, no more defecation. No más urine, no más defecación. Okay, but not everybody. And sweat. Not everybody. Hold on. Okay. I'll get there. Okay, now the skin, Pero no todo el mundo, no Okay. todo el mundo. largest organ. La piel es el órgano más In grande. a high humid environment, En un ambiente elevado humano, the skin can absorb up to 2.5 liters of water a day. la piel puede absorber hasta 2,5 litros de agua al día, Depends on the humidity. dependiendo de la humedad. So yesterday we were doing the meditation of breathing through the pores of the skin. Yeah. Ayer estuvimos meditando, tomando por los poros de la piel. Again, just a meditation to open you up to the possibility that you can do something you're already doing. Que puedes hacer algo que ya estabas haciendo. Okay, you drink through your skin. Bebes a través de tu piel. Your skin drinks in the bath, your skin drinks in the shower. Tu piel absorbe o bebe agua en el baño o en la ducha. So you can have people who are not eating and not drinking and they still do urination. Pero existe gente entonces que no come ni bebe y todavía tiene orine. In the periods of time where I've not been drinking, En el tiempo en que yo no estaba tomando agua, and I've gone through periods of a week at a time and sometimes longer, algunas veces tengo periodos de una semana o quizás más tiempo, I'm surprised at how much I urinate. y me sorprendía las veces que iba a orinar, 3-4 times a day, 3 o 4 veces al día, because it's coming in through the skin. porque viene por la piel. Okay? For me, when I'm just drinking a little bit and having no coffee or anything like that, which I like sometimes, Para mí, cuando estoy bebiendo poquito y no tengo café, no tomo café ni nada parecido, que algunas veces me gusta hacerlo, then the body is still getting rid of pollutions, igualmente el cuerpo libera la contaminación, because I'm in a lot of polluted cities. porque yo estoy en una cantidad de ciudades contaminadas. The body is still getting rid of dead cells. El cuerpo también elimina las células muertas So every few weeks, cada 2 o algunas semanas. when I go to the toilet, it's like little rabbit droppings. Cuando voy al baño son como, permítame la palabra, cagarruticas de conejo. Okay?
I just translated in Spanish. Okay. So Venezolano, the problem that you can have is you've got no roughage, you've got no food, you've got no fiber. So instead of going to the toilet quickly, you can be half an hour sitting there getting rid of robot droppings. You know? Ajá. El problema que puedes tener es que como no tienes fibra, no tienes agua, no tienes nada de lo que se consume normalmente, que te sientes en la poseta y pases So you go to the toilet less, así que vas menos al baño. especially with feces. You go to the toilet less to eliminate feces. Vas mucho menos al baño para eliminar heces, But when you do go, it takes longer. pero cuando vas Okay. te duras mucho más tiempo, Because there's nothing to push it out. porque no hay nada que empujar, nada que pujar. No fiber. So No hay fibra. what some of us do now and then when that's happening is we have a little bit of prune juice. Cuando esto pasa, algunas veces tomamos un poquito de jugo de ciruelas And that just makes it easier. y eso lo hace más fácil. It's interesting the little challenges you have, yeah? Es muy interesante esto. Now, another thing Otra cosa that people always ask me about, nobody has here, but I'll tell you anyway. que mucha gente me pregunta, aquí no me lo han preguntado, pero se los voy a decir igual. When you start living purely on prana, Cuando comienzas a vivir solamente de prana, your sexual energy changes. la energía sexual cambia. People either choose to be celibate, Generalmente las personas eligen el celibato, which can be a problem if you're married, que puede ser un problema si tienes pareja and is not really honoring of your partner. y no es honrar a tu pareja. And I believe that if you're going to do this, you have to be very honoring of your partner as well. Y yo creo que si tú vas a hacer esto, tienes que honrar a tu pareja igualmente. And the other choice they make, if not celibacy, is then working with Tantra. Y lo otro que ellos hacen, si no es el celibato, es trabajar con tantra. Most people I know who live on prana, who are sexually active, engage in tantric exchange. Mucha de la gente que yo conozco que vive de prana está involucrado en las relaciones tántricas. Because their energy's changed and they have to take it into a marriage of sex energy, heart energy, spirit energy, which is what Tantra does. Porque las experiencias de intercambio sexual tienen que involucrar más allá que solo la energía sexual, sino también el corazón, la mente y muchos otros lugares, que es lo que hace el tantra, You know, particularly the women. particularmente las mujeres, It's like, come on, got to do it different now. que le dicen a las parejas, bueno, ahora lo vamos a hacer diferente, Different energy, energía diferente, different way of relating, more satisfying. una forma diferente de relacionarse, más satisfactoria. Okay, any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Yes. ¿Desde hace cuánto, porque no me ha quedado claro, ella no come nada? O sea, ¿desde hace exactamente cuántos años? Okay. We haven't. She asked me how long ago since we've eaten or drunk anything. We're not rigid, put it that way. No soy rígida, vamos a ponerlo de esa manera. Remember, I've been doing this for 17 years. Por 17 años lo he estado haciendo. Okay, no, I've been doing this for 17 years. What I mean by that is all my vitamins and minerals have been coming from prana for 17 years. Lo que yo digo de esto es que todos mis minerales y vitaminas han venido desde el prana desde hace 17 años. In the first few years, I was really disciplined, En los primeros años yo fui verdaderamente disciplinada, very rigid. muy rígida. I don't eat. No como. I have a little bit of water every day, that's it. Y solamente tomo un poquito de agua y ya. But as I said to you yesterday, the Holy One said to me that you can be just as addicted to not eating as you can be to eating. And Pero- addiction, it's not addiction game. Como les dije ayer, ustedes se pueden hacer adictos tanto a comer como a no comer. Y la adicción no es un juego Okay. sano. And also too, because I'm in the public eye with this, Y también como yo estoy en la mira pública con esto, I'm guided to do all sorts of experiments, también estoy guiada a hacer experimentos, using my body as a laboratory. usando mi cuerpo como un laboratorio. How to switch the system on and off at will without any problems. Cómo conectar el sistema, prenderlo y apagarlo
sin problema. How to transmute coffee and chocolate if you're having a cappuccino, for example. Cómo So it's not a transmutar problem. el café y el chocolate si te tomas un cappuccino, por ejemplo. So I have met people who have stopped eating and never done anything after that. Así que conozco gente que ha parado de comer y nunca no ha comido más después de eso. About when my first grandchild was about 2 years old, I changed and became more flexible. Cuando mi nieto tuvo 2 años, yo cambié y me hice un poco más flexible. You know, one day my grandchildren stay with me every week. Mi nieto viene conmigo cada semana You know, and one morning I was giving her breakfast, y en una mañana yo le estaba dando su desayuno and she was having some mango. y estaba comiéndose un mango. She loves mango. Le encanta el mango And I was sitting with her having a cup of tea, y yo estaba sentada tomándome una taza de té and she picked up a big piece of mango and shoved it in my mouth. y agarró un pedazo de mango y me lo metió en la boca. You know, and what do? Spit it out and go, oh, I don't eat. Oh, ¿Y qué iba a hacer? O sea, no iba a salir corriendo y decir, no, yo no como. you know, that wasn't appropriate. No era apropiado. So I'd like to talk to you about appropriateness. Así que me gustaría hablar de lo que es apropiado. Sometimes Algunas veces it's really important that you don't draw attention to yourself. es muy importante que no lleves no llamar la atención de ti misma. This game, this life, isn't always about you. Este juego, esta vida, no siempre es sobre ti. When my youngest daughter was 17 Cuando mi hija menor tenía 17 años and she was finishing school, y estaba terminando la escuela, she had an award night at school, ella tuvo un premio en la escuela. you know, and it was a dinner. Había una cena She said to me, Mama, I want to remind you, dinner next week at school. y me dijo, te quiero recordar, mamá, que hay una cena en la escuela la próxima semana. And I said, yes, I know, it's in my diary. Y yo le dije, sí, ya yo me recuerdo, está en mi diario. She said, yes, but I want to remind you that it's my night. Y te quiero recordar que es mi noche. And I said, yeah, I know it's your night. What do you mean? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué significa eso de tu noche? She said, Mum, it's a dinner Mamá, es una cena and you don't eat y tú no comes and you're going to come to school y vas a venir a la escuela and you're not going to eat y no vas a comer and everybody's going to be eating y todo el mundo va a estar comiendo and people are going to say, why aren't you eating? y la gente va a preguntar por qué no come And you're going to say, I don't need to eat. y le vas a decir a la gente, no necesito comer, Then everybody's going to want to know why or how. y todo el mundo va a querer saber por qué y cómo, And then the whole night is going to be about you. y toda la noche va a estar alrededor tuyo, va a ser acerca de ti. So, Mother, I'm reminding you Así que, mamá, te estoy recordando it's my night. que es mi noche. And I said, yeah, that's true, but I don't want to eat. And she said, I knew you'd say that. I've got a plan. Entonces yo le dije, bueno, eso es verdad, pero yo no quiero comer. Entonces su hija le dijo, bueno, yo lo sabía, así que te tengo un plan. I said, okay, what's your plan? Ok, ¿cuál es tu plan? She said, you come to school, Tú vienes a la escuela, you take a plate and put some food on it. tomas un plato, le pones algo de comida. It was a help yourself buffet, yeah. Era un buffet de servirse. She said, you take the plate, you sit down Tomas el plato, te sientas with everybody else, con todo el mundo, you cut up the food, la cortas, you push it all around the plate. la pones alrededor del plato así, You don't have to eat anything and no one will notice. y nadie se va a dar cuenta si tú no comes. And you know, she was right. Y la verdad es que ella tenía la razón. That's what I did. Eso fue lo que hice. I didn't draw attention to myself. No, nadie le llamé la atención. At the end of the meal, people said, oh, you don't eat much, huh? Y al final de la comida la gente dijo, ay, no comiste mucho. And in English, I said, no, I eat light. Y en inglés yo le dije, no, yo como Which means ligero, pero lightly. light significa luz en Yeah. inglés. It Entonces meant- es el juego de luz light. So I was true to me, but also appropriate for her. Así que eso era una verdad que estaba diciendo, pero era apropiado para ella. See, one of the things that I do Una de las cosas que yo is hago I never say I never eat, even when I never do.
Y es no decir que no como a pesar de que no lo hago. I never say I never drink, even if I'm going through a period of not drinking. Y tampoco digo que no tomo nada cuando estoy en los periodos de no tomar nada. Because what it does is it boxes you. Porque lo que hace es que te encasilla. Because people in the world, they want you to do one thing or another, and they get really annoyed if you just say, I have freedom of choice. Porque la gente en el mundo quiere que tú hagas una cosa o la otra y les molesta cuando tú cogerlo libremente. But if I say I never eat, Pero si yo digo que nunca como, somebody sees me going into a supermarket to get some food for my grandchildren, then I'm in trouble. si alguien me ve entrar en un supermercado y comprarle comida a mi nieta, bueno, estoy en problemas. They say, I saw you in a supermarket. Ajá, te vi en el supermercado. I have a photo of Jasmine buying food. Tengo una foto de Jasmine comprando comida. And it's like, hello, I have family. Y entonces yo digo, hello, tengo familia You know, it's like I have food in my fridge when my family come. y tengo comida en mi refrigerador porque mi familia come. My granddaughter finds it very strange Mi nieta le parece algo muy extraño. because sometimes she comes for an unexpected visit. Algunas veces viene y me visita inesperadamente. She says to her mother, I want to go see Nan. Ella le dice a su mamá, yo quiero ir a ver a Nan. And she comes in and she opens the fridge. Y ella viene y abre el refrigerador. She says, Nana, there's no food. Y dice, Nana, aquí no hay comida. It's like, well, I wasn't expecting you. Entonces ella le dice, bueno, yo no te estaba esperando. Because on the day she comes, I shop and I get things for her. Porque cuando ella viene, yo compro y le tengo algunas cosas de comer. I get her favorite fruit and things she likes. Le compro sus frutas favoritas. So when you say you never eat, you box yourself. Así que cuando dices que nunca comes, te encasillas. I don't want to play that game with people. No quiero jugar ese juego con la gente. The bottom line is I have freedom of choice. Digamos que el punto importante es que tengo la libertad de escoger. So I go years without taking physical food. Así que puedo estar tengo muchos años sin comer. But then it might be Christmas time and I'll have a little soup with my family because it's fun. Pero hay veces que, por ejemplo, durante la Navidad yo me tomo una sopita con mi familia solo por la diversión. So the point is, construct a reality with this when you've moved into it that works for you and your family. Así que el punto es que construyas una realidad que sirva para ti y que tú puedas manejar con tu familia. You know, it's different when a whole family's doing it. Es muy diferente cuando toda la familia lo está But haciendo. I know many women and they live with husbands who still want them to cook. Pero yo conozco muchas mujeres que tienen maridos y que los maridos quieren que ellas cocinen. You know, in Italy, En Italia there are two types of women living on prana. hay dos tipos de mujeres en Italia que viven de prana. All of them, their husbands expected them to shop and cook and refused to have them not do that. Todos los maridos quieren que ellas compren comida y cocinen y se rehúsan a que ellas no hagan eso. Even though husbands are very capable of cooking, Aunque los esposos son perfectamente capaces de cocinar. in Italy, the men were saying, hey, that's your job, you're my wife, cook. En Italia los hombres dicen, hey, ese es tu trabajo, ve, compra y cocina. Some of the women, Algunas de las mujeres, very happy cooking, smelling, but not eating. muchas de las mujeres muy felices cocinan, huelen, pero no comen. They liked cooking for their family, even though they weren't interested in eating. Ellas les gusta cocinar para la familia, aunque no estén interesadas en comer. Other women Otras mujeres found it really hard. ha sido duro. Always cooking, always exposed to the smell and the food, and it made them want to eat after a while. Se exponen todo el tiempo a cocinar, a oler el olor de la comida y finalmente vuelven a comer. You know, there's all sorts of practical things you need to attend to when you do this, Eso es algo bien práctico que tienen que tomar en cuenta si van a hacer esto, especially working with family. especialmente con la familia. You know, now and then I'll have fruit with my grandchildren just because they love to feed me. Y ahora yo como fruta con mi nieta simplemente porque a ella le gusta mucho dármela. You know, my grandson's too. He loves it when he can give me mango. Hey, Nana, before I know it's in my mouth. Y mi nietecito también le encanta darme mango y cuando yo me doy cuenta ya me la metió en la boca. He gets so happy when I eat it. Y se pone tan feliz cuando como.
Oh, I fed Nana. Feed me, feed Nana. Entonces dice, ay, yo alimenté a nena. So sweet. Muy dulce. So be relaxed, yeah. Bueno, no sé si existe algún caso de alguna mujer que haya parido su hijo y que su embarazo haya sido comiendo de prana. Interesante. Muy bueno. Yeah. Con hijos pequeños. Yeah, lots. Muchas. Lots. I had contact with about 6 or 7 women who'd had babies and they were living on prana. Tengo contacto como con 6 o 7 mujeres que han tenido bebés y que viven de prana. The babies are just a little bit smaller, Los bebés son un poquito más pequeños, okay, but they're perfectly healthy. pero son perfectamente Now, sanos. one thing we recommend for people wanting to have children Algo que recomendamos para la gente que quiere tener hijos, niños, is you either wait to live on prana and to convert into living on prana till after you've had your children is one choice. que primero te conviertas en pránico y vivas en prana antes de tener los niños es una escogencia. Okay. Después de tener los niños es algo que puedes decidir Or the second one is make sure that you've lived on prana long enough so that every cell of your body is absolutely convinced that this is a reality and then have babies. Que una vez que ya tengas mucho tiempo viviendo de prana y que todas tus células se hayan convencido que esa es la manera como tú vives, entonces después de que ya realmente no haya duda, puedes entonces tener hijos. Because if you're in doubt on any level and you're still stabilizing, you can interfere with the nourishment of that baby, which is not good. Porque si estás en duda en cualquier nivel y todavía no te has estabilizado, entonces eso puede interferir con la salud del niño y eso no es bueno. So most women that I've met who've had little babies who've been living on prana were living on prana for about 2 years before they fell pregnant. Pero así que casi todas las mujeres que he conocido que tienen bebés han estado viviendo de prana por lo menos después de 6 años para salir embarazadas. So by that time they were really stable in what they were doing. Así que después de ese tiempo realmente están estables y saben lo que están haciendo. You know, in Brazil about 6 years ago, En Brasil hace 6 años there was a baby born who didn't want to eat or drink as well. había un bebé que nació que no quería ni beber ni comer. The baby came to a mother who was living on prana. El bebé vino de una madre que estaba viviendo de prana It had been communicating with the mother telepathically before its birth. y se había comunicado con la madre telepáticamente antes de nacer, And after it was born, y después que nació, every 4 days it would have a little bit of breast milk. cada 6 días él tenía un poquito de leche materna. All the other babies drink breast milk. Yeah? Los demás niños sí han tomado leche materna, But this baby wouldn't. pero este bebé no podía. Now the mother was happy La madre estaba feliz, because she knew it was a light-eating baby. ella sabía que era un niño que se alimentaba de luz, The baby was happy, el bebé estaba feliz, but the grandmothers were freaking out. pero las abuelas estaban totalmente friqueadas. You've got to feed the baby. Tienes que alimentar al niño. And the mother would say, why? It knows what it wants when it wants. It can drink when it wants. Y la madre decía, bueno, que tome lo que quiera y que coma cuando quiera. Mother and baby having good telepathic communication. La mamá y el niño tenían una excelente comunicación telepática. Grandmothers not, Las abuelas no, you know, because they weren't open, they weren't tuned to the same channels. porque no estaban abiertas ni sintonizadas al mismo canal. The last I heard, they were instigating legal proceedings to take the baby away. Lo último que escuché es que estaban tomando medidas legales para quedarse con el niño. We've had people in Germany Tenemos gente en Alemania where social welfare have tried to take away the children of people living on prana. que la seguridad social ha tratado de quitarle los niños que viven de prana, de gente que vive de prana. Okay, we had one lady Tenemos una mujer who was a beautiful clairvoyant. que es una maravillosa clarividente She'd always been talking to the angels, que siempre está hablándole a los ángeles, being a beautiful spiritual person. una mujer muy bella espiritualmente She was guided to live on prana. y fue guiada a vivir de prana. At that time, she was doing the 21-day process. En ese momento estaba haciendo el proceso de 21 días. She was told very clearly in meditation, do this, but do not tell your daughter.
Y ella le fue dicho muy claramente en la meditación, haz esto, pero no se lo digas a tu hija. 3 days into the experience, Después de 3 días en la experiencia, she's having a wonderful time, estaba teniendo estaba pasando muy bien, so happy. muy feliz. All the dimensional doors shifted. Her house is filled with angels and light beings. She can see them all. Todas las puertas dimensionales se cambiaron y abrieron y se comunicó con los ángeles y los podía ver. Her daughter rang. Su hija, ¿cómo estaba, mamá? Oh, I'm brilliant. I'm having such a good time. Y ella le dijo, estoy feliz, estoy pasándola muy bien. What are you doing? ¿Y qué estás haciendo? Oh, I'm doing Jasmine's 21-day process. Estoy haciendo mi proceso de 21 días. Within an hour, En 1 hora, the police had arrived. la policía llegó, The ambulance had arrived. la ambulancia llegó, They put her in a straitjacket. le pusieron una camisa de fuerza, She was carted off to psychiatric hospital. la llevaron a un hospital psiquiátrico, She was in the psychiatric hospital. estuvo en el hospital psiquiátrico. She said to Spirit, she said to her guides, Ella le dijo a sus guías, am I meant to do it here? ¿y debería yo estar aquí? Le preguntó. Spirit said, yes, there are people here who need you right now. Y le dijeron, sí, aquí hay gente que te necesita. She came into the psychiatrist's office Y entró a la oficina del psiquiatra and he's making notes. y él estaba escribiendo. You see angels, do you? He said to her, you see angels, do you? Le preguntó, le dijo, ¿tú ves ángeles, verdad? She said, yes, there's one over there, and there's one sliding down there. It's a little baby angel. Ella le dijo, sí, hay uno aquí, hay otro aquí, hay otro aquí, y por aquí hay un bebecito, un ángel bebé. The psychiatrist is going, crazy woman, hallucinating. Y entonces el psiquiatra puso, bueno, por supuesto, But she mujer loca, alucinaciones, etc. Now, she did the whole process of conversion in a psychiatric hospital. O sea que ella hizo todo ese proceso de conversión en el hospital psiquiátrico. None of it was a problem Nada de eso era un problema. because she's strong. Ella es muy fuerte, She's in her truth. ella está en su verdad. None of it was a problem. Entonces nada de eso fue un problema. But she was told not to tell her daughter. Pero ella le dijeron que no le dijera nada a su hija. So people have really interesting experiences around this. Así que la gente tiene muchas experiencias muy interesantes. That's why Alrededor de esto. we've been saying to you, take it slow. Por eso les decimos que vayan poco a poco. Because when you take it slow, then you have a chance to condition family and friends. Porque cuando lo haces lentamente tienes la posibilidad de condicionar a tu familia y a tus amigos. Okay, as well as your own emotional body. Igualmente que tu cuerpo emocional. Okay, so interesting stories, yeah. Anyone else? Yes. Cuentos interesantes. Yeah. Quería recordar, esta mañana yo le estuve preguntando por el collar que tiene una simbología, y ella me dijo que se lo recordara para hablar de eso. Yeah. She asked about your... Yeah. Many people have noticed this symbol. Mucha gente ha notado este símbolo. I'd like to tell you how to use it and what it means. Le quiero decir qué significa y cómo usarlo. Okay, it is sacred geometry, as you can see. Es geometría sagrada, como ustedes pueden ver. Now, the square, El cuadrado what it represents is balance. lo que representa es balance. Okay, we have to come into balance. Tenemos que balancearnos. That's the first step. Ese es el primer paso. We have to balance out different aspects of our own being, from physical, emotional, mental, and spiritual aspects. Tenemos que balancear muchos aspectos físicos, mentales, emocionales. We have to balance the masculine, feminine within. Tenemos que balancear el femenino y el masculino. We have to balance higher and lower nature. Tenemos que balancear nuestra naturaleza superior e inferior. And when we come into balance, Cuando estamos realmente equilibrados, we feel whole. nos sentimos en casa, We feel complete. nos sentimos So completos. the second symbol is the circle, which represents completion or wholeness. El segundo símbolo es el círculo que representa la unidad o lo completo. Now, when we feel whole, our interdimensional higher communication is really strong. Cuando And nos that's sentimos- represented by the triangle. Cuando nos sentimos completos, la comunicación interdimensional es mucho más fácil, entonces eso es lo que representa el triángulo. In other words, higher divine wisdom's flowing really good,
triangle, higher intelligence. Cuando la inteligencia superior baja es más fácil y ese es el triángulo. Then we have another symbol in the middle, which is the Star of David. Y en el centro tenemos la estrella de David, que es el símbolo. Now, you know the Star of David represents the merging of heaven and earth. Y ustedes saben que la estrella de David representa Okay. la unión del cielo y la tierra. It represents enlightenment, Representa la iluminación merging of higher and lower nature, all of that. y la unión de todas las naturalezas, la higher and lower nature, Higher and lower de la nature. naturaleza superior e inferior. So this symbol, Este símbolo, when you see it, cuando lo ves, you know that the people involved have had training with me, and we share the same paradigm, the same reality of the creation of paradise on earth now. la gente que trabaja conmigo, nosotros compartimos el mismo paradigma del cielo en la tierra ahora. And it's so interesting because when I travel and I wear this, so many people come up to me and say, "Oh, what is that? It speaks to me." Y mucha gente que cuando yo viajo, mucha gente me pregunta, ¿qué es esto? Y por favor dime qué significa. So yesterday we were talking about creating an incorruptible network. Ayer estábamos hablando de crear una red de comunicación incorruptible. No external plane organization. Nada de ninguna organización externa. So you can use this symbol. Pueden usar este símbolo, You can just draw it, lo pueden dibujar have it on a piece of paper, en un papel and when you're feeling absolutely fabulous, y cuando se sientan absolutamente fabulosos o fabulosas, life's great, cuando la vida sea and you've got a maravillosa, lot of energy, que tengan mucha energía, then you can imagine channeling through this symbol energy into the inner plane incorruptible network for others to use, like a cosmic bank. ustedes pueden utilizar el símbolo para canalizar energía para este banco, como si fuera un banco, para esa red incorruptible, Now, para que otros la usen. The same thing if you're feeling really down and you need energy and support. Lo mismo si ustedes se sienten verdaderamente deprimidas y necesitan apoyo y energía. You can hold this symbol in your hands on paper or the silver jewelry, whatever you want. Pueden tomarlo en la mano, en papel o como si fuera, o esa joya en plata, como ustedes quieran. And you can imagine drawing energy through it to you from the inner plane network. Y pueden imaginarse tomar energía a través de él desde la red interna. Now, you guys, you have different money system here. Ustedes tienen diferentes sistemas monetarios aquí. Okay, I sell these Yo los vendo to raise money for the work I do in charity in third world countries. para recoger dinero para el trabajo que yo doy en algunos países. And for me to make money from selling them, I have to sell them for $100. Y para mí lo tengo que vender en $100. But that's too much for South America. Pero eso es demasiado para Sudamérica. So I'm currently working with a group in Peru Así que ahora estoy trabajando con un grupo en Perú who will be able to make these really cheaply using good Peruvian silver. que los puede hacer más económicos usando una buena plata peruana. But as I said, you don't have to buy them anyway. No tienen que comprarlo de ninguna manera. I sell lots of these in gold and silver to rich people in Europe. It's good. He visto mucho en oro y en plata para la gente rica de Europa y eso está bien. But you can use them, yeah? Just draw the symbol. Pero no solamente puedes usarlo, sino que lo puedes dibujar. Some people put the symbol on their meditation altar as well. Algunas personas ponen este símbolo en su sitio de meditación. But the main thing is, La cosa es, if you see people wearing these, si ven gente que lo está usando, you know you can have a deep and meaningful conversation. pueden saber que tienen algo más profundo que conversar. You know, so it's like the secret handshakes people used to have. Es como ese apretón de mano secreto que la gente solía tener. So that's what they mean. Yeah. Es- Okay, last question. Yeah. Oh, and the line that crosses, thanks, you noticed, yeah. Faltó la línea que cruza And they have a line that crosses through there,
And this basically represents the two halves that create a whole of your masculine and feminine nature. Es para crear una totalidad entre tu naturaleza masculina y femenina. So you can't come into balance until you marry male and female within. Así que no te puedes equilibrar hasta que no logres tu matrimonio interno de lo femenino y lo masculino. One of the things that Mother Mary told me in the jungle many years ago, una de las cosas que me dijo la Madre María en la selva hace algunos años, she said, I want you to tell the women of the world quiero decirle a las mujeres del mundo to be my queen. que sean mis reinas. Okay, Mother Mary wants you to be her queen. La Madre María quiere que Acting ustedes like a queen. actúen como reinas. Okay? Instead of, not out of ego, obviously, No desde el ego, por supuesto, but she wants you to start to treat yourself as if you are her emissaries and to be the queen. pero sí actuar como si ustedes fueran sus majestades y son las reinas. Because women, you're so good at giving to everyone else and you do not nurture yourself. Porque las mujeres son muy buenas en dar todo a los demás y no darse a sí mismas. So one of the things she's asked Una de las cosas que ella pidió is be her queen, nurture yourself, act like a queen. sé una reina y date a ti mismo como si fueras una reina, o sea, trátate como una reina. And then she said, Y entonces ella dijo, tell the men of the world, dile a los hombres del mundo, be my queen. sé mi reina. She said, in other words, En otras palabras, she wants you to honor your feminine nature. ella quiere que honres tu naturaleza femenina. Because you'll only come into true happiness when you honor your intuition, which you all know here, which is why you're here, because you know it. Porque la única manera de que tú la honres es que tú honres también tu intuición, que es lo que tú sabes, que por eso es que estás aquí y tú sabes eso. And one of the things that restrict your experience of your own divinity here now is false humility. Y una de las cosas que restringe, se me fue. Las cosas aquí es la falsa humildad. Una de las cosas que te restringe de ser una reina aquí es la falsa humildad. You know, many people, they may be meditating and a beautiful being of light comes in and they dismiss it and go, no, Mother Mary wouldn't come and visit me, I'm nobody. Mucha gente puede estar meditando y estar en contacto con un maravilloso ser de luz y dice, no, puede ser que la Madre María estuviera aquí conmigo, eso no debe ser conmigo. It's just my imagination, it's just my crazy monkey mind. Eso es mi imaginación, esa es mi mente de mono loca. So you block all sorts of amazing experiences because of false humility. Así que bloqueas una cantidad de maravillosas experiencias simplemente por la falsa humildad. Humility is wonderful, but not false humility. La humildad es maravillosa, pero no la falsa humildad. Okay, it just blocks us. Okay, anyone else with anything? Yes. Su esposo, ¿cómo reaccionó su esposo? ¿Cómo cambió? No. Look, stories are good. Estos cuentos son buenos. It's interesting for me, this life, because I could have come as an Indian yogi with Punjabis and black skin, yeah? Bueno, es muy interesante para mí esta vida porque he podido venir como un yogi hindú un punjabi y sería otra cosa, ¿no? You know, bald head. Con cabeza pelada. And I could have sat here y podría estar diciendo and said to you, y decirles, there is a force of energy. Hay una fuerza de energía. And it is so incredible. Es increíble. And when you meditate upon it, y cuando meditas en ella, you experience many freedoms. Experimentas mucha libertad. And it can feed your body. Y puede alimentar tu cuerpo. And you don't go, oh yes, Guruji, yes, Guruji. Y tú vas, sí, Guruji, sí, Guruji. You can do this because you're Guruji, but I'm nobody. You know? Tú puedes hacer eso porque eres Guruji, pero yo no soy nadie. But when they send a white woman, cuando enviaron una mujer blanca, who's a wife, a mother, a grandmother, que es una madre, una esposa y una abuela, people say, well, if you can do it, I can do it. Si tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer. Very good cosmic marketing plan.
un plan de mercadeo muy bueno, cósmico. Because I am just like you guys, no difference, not special. Porque yo soy como ustedes, no soy diferente, no soy especial. So I've had to deal with my husband. Así que tuve que manejarme con mi esposo. My husband has been in my life for 28 years. It's a long time. Mi esposo y yo hemos estado casados por 28 años y es bastante tiempo. But my husband is also a yogi. Pero mi esposo también es yogi. Okay. So he meditates every day. He lives a very particular lifestyle. Así que él medita todos los días y vive una vida, un estilo de vida muy particular. He has one small meal a day of vegan food, mainly raw. Solamente come una vez al día comida vegana. Sometimes he's a little competitive. Algunas veces un poco competitivo. And he said, well, if you can live on prana, I can live on prana. Y dice, si tú puedes vivir de prana, yo puedo vivir de prana. So he did for 6 months. Y él lo hizo por 6 meses. But then he said, I miss cooking. I like cooking. He's a really good husband. He loves to cook and shop. Y entonces de repente dijo, no, me hace falta, extraño el cocinar y la verdad es que es un buen cocinero y es un buen esposo. All my girlfriends are so jealous because I have the husband who cooks and shops, but then they're annoyed because I don't eat. Todas mis amigas están celosas porque tengo un marido que hace compras y que cocina, pero ahora entonces yo no como. You know, my husband, like my parents, when I started living on light, mi esposo, así como mis padres, cuando yo comencé a vivir de luz, I think it's really important to know that your family just love you. Lo más importante de saber es que tu familia igual te ama and they worry about you. Y se preocupan por ti. When I first started living on prana, I was thin, as I told you. Cuando yo empecé a vivir de prana, estaba muy delgada, como les dije. My mother and father were really worried. Y mi mamá y mi papá estaban muy preocupados. They were used to me meditating because I'd done that since I was 15, 16. Ellos estaban acostumbrados a que yo meditara porque eso lo había hecho desde que tenía 16 o 15 años. But this living on light thing was pretty crazy. Pero eso de vivir de luz era realmente demasiado loco. I recognized that their concern was just love. Y yo reconocí que su preocupación era solo amor. So I said to them, look, what can I do to make you feel comfortable with this choice of mine? Y entonces les dije, ¿qué puedo hacer para que ustedes se sientan más confortables con esta decisión que he tomado? And I said to them, look, how about if I have blood tests and if they prove that I'm completely healthy, would you stop worrying? ¿Qué pasaría si yo me hago un examen de sangre y eso prueba que estoy completamente saludable? ¿Dejarían ustedes de preocuparse? So I had particular blood tests, hemavieanalysis. Yo tuve un examen de sangre muy particular que se llama hemavieanalysis. They saw the results. Vieron los resultados. They saw that I was healthier than I'd ever been. Y vieron que yo estaba más sana de lo que nunca había estado. And so they stopped worrying. Y se dejaron de preocupar. Okay. Now, the same with many light workers. Family can interfere with this because they love you, they're concerned. Y lo mismo pasa con muchos de los trabajadores de la luz. La familia algunas veces interfiere porque están preocupados porque los aman. So respect that. Así que respeten eso. Work with them. Trabajen con ellos. Have the blood tests, have the tests. Háganse el examen de sangre. Go to the doctors with them or alternate nutritionists. Vayan a los nutricionistas y a los médicos con ellos. Just prove to them you're healthy. Prueben que están saludables. In a way that works for them. En una forma que sea que para ellos los convenza. And then they'll worry less. Entonces se preocuparán menos. You know, so with my husband it wasn't difficult. He could see I was healthy, lots of energy. Con mi esposo no fue difícil porque él podía ver que yo estaba saludable y con mucha energía. He had a harder time. Él tuvo una época dura. When I downloaded my future self. Cuando yo bajé mi ser futuro. Remember we were talking on Friday night? Lo que yo estuve contándoles el viernes en la noche. I said that we'd put the program to create a composite energy being that then came into my body. Que yo dije que había hecho un programa para traer un ser de energía y que entró en mi cuerpo. And most of that energy body was from my future self. Y que mucho de este cuerpo de energía era de mi ser futuro. Well, my husband doesn't like her.
Bueno, mi esposo no le gusta ella. He loves me. He doesn't like the composite being because she doesn't like him either. She doesn't even love him. Who's him to her? You know, no Porque one. ella tampoco lo ama a él, o sea, ni siquiera sabe quién es él para él. O sea, que él me ama a mí, pero no la ama a ella. And it was really hard for both of us at first. Y al principio fue muy difícil para Because ambos. it took 6 months for me to integrate into one being. Porque me tomó 6 meses para integrarme en ese ser. And in those 6 months, Y después de los 6 meses, he would come in and look at me and say, "Who's in?" me miraba así y después de 6 meses me miraba y me decía, ¿quién está ahí? Because this new energy being took over all my work. Porque este ser nuevo de energía me tomó todo. All my programming, all my computer work, everything to do with interdimensional computer stuff, she was starting to do. She just took it over. Ella tomó todo mi trabajo de computación, ella lo tomó para ella. So in other words, at some point that part was more dominant and the other part was quieter, and then vice versa. Yeah? A un punto mi parte estelar estaba más dominante y mi otra parte estaba más rezagada y viceversa. It's like learning to live with a walk-in in your body, but you're still in your body. Es como aprender a vivir con una persona sembrada en tu cuerpo, un walk-in, pero sigues estando en tu cuerpo, ¿no? Pero que tú sigues estando en tu cuerpo. Usually with a walk-in, usualmente con un walk-in o un sembrado, the soul leaves the body. El alma deja el cuerpo. And a new energy comes in and lives your life. Y la nueva energía entra y vive tu vida. But that didn't happen with me. Pero eso no pasó conmigo. I was in my body with this new energy come in. Yo estaba en mi cuerpo con esa nueva energía. And it was really hard for my husband because she was very tough. Y fue duro para mi esposo porque ella era una persona fuerte. And he'd look at me and go, "Where's my loving wife? Is she in there?" Y me veía, ¿y dónde está mi esposa amada? ¿Está todavía allí? Yeah, so it's interesting. Es muy interesante. Yeah. It marries. It marries. ¿Qué pasó con tu alma? Le pregunta a ella y it marries. It merges. Se casó, se fundió. See, my soul is your soul anyway. Mi alma es tu alma, de todas formas. We have individual points of consciousness, but we are all one. Tenemos puntos individuales de conciencia, pero todos somos uno. Okay, so all we were doing was just bringing in a new energy band that represented the best of everything that then just needed to integrate with what was existing in the system. Ajá, lo que estamos haciendo es que estamos en una nueva banda de energía donde todo está uniéndose, fundiéndose y todo lo que estamos haciendo es integrándolo a un sistema. It's just like adding new software to your computer. Es como tener un nuevo programa en tu computadora, un nuevo software. You know, you can run PowerPoint and you can run Word document and you can have them open together and working together. Tú puedes tener PowerPoint o tú puedes tener un Word abierto todos a la vez y los puedes usar a la vez todos en tu computadora. It's the same. Es lo mismo. Okay. Muy buena analogía. How you feel? Well, at first it was really strange. Pero ¿cómo te sientes? Pregunta ella. Y ella dice que al principio me sentía muy extraña. Well, when it first happened and I felt this energy come in and I knew it was a living field of intelligence that was communicating telepathically, it was like, who are you? Al principio cuando vino ese ser y yo sabía que estaba allí porque me había estado comunicando telepáticamente con él y de repente entró, yo dije, ¿qué es esto? ¿No? And then I remembered the program I'd done and this was a result of that. Y entonces me acordé que yo había hecho ese programa y que este era el resultado de ese programa. And the energy field had a name. Y el campo de energía tenía un nombre. And so I learned all about the Intergalactic Federation. Así que aprendí todo acerca de la Federación Intergaláctica. Because the dominant mix in this energy body was from the future. Porque esa mezcla dominante, lo que dominaba era ese ser que viene del futuro. Because remember, I'd asked to receive again all the gifts and talents and everything I needed to help me with my work here today. Porque recuerdan que yo pedí que por favor me dieran todos aquellos dones y talentos que necesitaba para mi trabajo aquí. Y eso fue lo que obtuve, perdón. And your divine self is not, and your divine self is not limited to time frames. It goes into simultaneous time. Y
your divine self is not limited to time, linear time. It goes into simultaneous time. So Okay, it brought me stuff from el the ser future. divino no está en el tiempo lineal, sino en el tiempo simultáneo. But it's very strange. It's like being very schizophrenic. Es muy esquizofrénico. You know, when I first began being telepathic, Cuando yo empecé a ser telepática, I spent 3 months researching schizophrenia. pasé 3 meses haciendo investigación sobre la esquizofrenia. And at that time, I was doing one-on-one appointments with people. En esa época estaba haciendo sesiones con personas. People would come to me for readings. Yeah, Las personas psychic venían readings. para que yo les hiciera lectura psíquica. And every single person whose spirit sent me was schizophrenic. Y todas las personas que me envió el espíritu eran esquizofrénicas. For 3 years. Por 3 años. They either had multiple personality disorder Las que tienen desorden de múltiple personalidad or schizophrenia. o esquizofrenia. And I never advertised. Y nunca hice ninguna publicidad. I never said, schizophrenics, come and see me. Nunca dije, por favor, esquizofrénicos, vengan. Okay. But what I did say to Spirit Lo que sí le dije al espíritu, was, bring me the people who need me, send the others elsewhere. tráeme la gente que me necesita a mí y manda a los otros para otro lado. Because I needed to write a detailed paper about schizophrenia. Porque necesitaba escribir un papel o un documento acerca de la esquizofrenia. And what we have found Lo que conseguí is that most people with schizophrenia, es que la mayoría de las personas con they're esquizofrenia just carrying other entities. son personas que cargan otras entidades. Okay? That's all it is. Eso es todo. Okay, so our psychiatric hospitals Así que los hospitales are psiquiátricos filled with people being given drugs, llenos de gente que les dan drogas, when most of them are just natural psychics. cuando la mayoría de ellos son psíquicos naturales, They're sensitive enough to hear other voices. son lo suficientemente sensibles para escuchar las voces They've just picked up other entities y le hablan a otras entidades that are carrying like piggyback in their auric field. que están cargando como si fueran unas mochilas en el campo áurico. There's 2 reasons that happens. Hay 2 razones para que esto pase. It's always to do with a really extreme emotional experience. Tiene siempre algo que ver con una experiencia emocional extrema. Women who've been sexually abused Mujeres que han sido abusadas sexualmente or raped, o violadas, and the shock has created a split in their auric field. y ese shock crea una especie de corte en el áurea. Also, people who've been using psychedelic drugs, También personas que han usado drogas psicodélicas, acid, LSD, LSD, okay, chemical drugs, not natural power plants. drogas químicas, no plantas de poder natural. Okay, the plants of power are different. Las plantas de poder son diferentes. And you can't attract entities to your field unless you have a karmic imbalance with them anyway. Y no puedes atraer esto en tu campo a menos que tengas un desequilibrio químico de ninguna manera. So, because I'd had all this research and understanding, when the experience happened, it wasn't a problem for me, but it was like being schizophrenic. Entonces cuando esto pasó no era un problema para mí, pero sí fue como sentirme un poco esquizofrénica. You know, for my husband, it was difficult. Para mi esposo fue más difícil. About 2 months ago, Hace 2 meses I was in India, estaba en India and at the end of the conference, a young girl came to me, y al final de una conferencia una joven vino hacia mí and she could hardly walk. y ella casi no podía caminar. She was like this, Estaba así, eyes crying all the time, los ojos llorándole todo el tiempo, body spasming. con espasmos del cuerpo. And there are about 6 or 7 presenters at the event. I was one, and she insisted on seeing me. Y había como 5 o 6 conferencistas en el momento, pero ella insistió en verme a mí. Her parents were about to commit her to a psychiatric institution. Sus padres estaban a punto de llevarla a una institución psiquiátrica. 40 days before, 40 días antes, she'd been a normal student, ella era totalmente normal. a top athlete, Una atleta destacada, okay, getting straight A results at school.
y, y tenía excelentes resultados en la escuela. A perfectly normal girl. Una persona totalmente normal. Happy, well adjusted. Feliz y bien adaptada. The full moon occurred. Ocurrió una luna llena. And she began to spasm and shake. Ella empezó a tener los espasmos y a temblar. No podía mantenerse tranquila, no podía hablar. She was receiving a download of energy that was frying her brain and her electrical circuitry. Estaba recibiendo una energía que le estaba quemando su sistema eléctrico y todo su sistema. 4 days before she saw me, she'd stopped eating. 4 días antes de verme, ella dejó de comer. Her parents were so concerned. Sus padres están muy preocupados. Nobody could tell them what was happening. Y nadie les podía decir qué estaba pasando. But she knew I knew. Pero ella sabía que yo sabía. Okay? When she saw me, ella me abrazó and said, "Grandmother." Y me dijo, abuela. And I thought, okay, maybe from another time. Y yo le dije, okay, a lo mejor de otra época. But she sat in front of me and we scanned her energy field. Pero ella se puso enfrente de mí y yo pude escanear su campo energético. We could see that her whole brain was being rewired. Y vi que todo su cerebro la habían reconectado, recableado. We were listening to her muttering because she was like, yo estaba escuchando como su balbuceo. She really sounded crazy. Y ella de verdad que sonaba como loca. But when we listened, una vez que escuchaba, she kept saying, ella se mantenía diciendo, Guru is coming, Guru is coming, Guru is coming. El gurú está viniendo, el gurú está llegando, el gurú está viniendo. She was being overshadowed. Ella estaba oscureciendo, overlit, woven with. Yeah. Superpuesta. Yeah, she was being overlit. Yeah, Okay, she had another energy on the cosmic planes channeling through her. Ajá, ella tenía otra energía en el plano cósmico que estaba canalizando. A very famous guru in India who had passed and was selecting her now to be his channel. Un gurú muy famoso en India que ya había fallecido y que le había seleccionado como su canal. She was going to be an amazing clairvoyant. Ella va a ser una increíble clarividente. And an amazing healer. Y una increíble sanadora. She'd been selected. Ella había sido seleccionada. Selected herself. Por sí misma. And was now receiving the download. Y estaba recibiendo la bajada de la información. The problem was her system couldn't handle the frequencies. El problema es que su sistema no podía soportar la frecuencia. The next problem was her family had no idea what was happening to their once normal, now seemingly crazy daughter. Y el otro problema es que sus padres no podían entender qué había pasado con su aparentemente normal hija a una hija totalmente loca. So we were able to tell them exactly what was happening and why. Así que pude decirles a ellos lo que exactamente estaba pasando y por qué. And she listened to me telling her parents. Y ella me escuchó cuando yo se lo decía a su padre. She couldn't speak properly. Ella no podía ni hablar. She didn't even know. Ella ni siquiera sabía. On a conscious level. En un nivel consciente. And when we shared it with her parents, she cried and cried with relief. Y cuando yo se lo dije a los padres, ella lloró y lloró aliviada. Because they were going to put her in a mental institution. Imagínense, le iban a poner en una institución mental. We were able to say. Y podemos decir. She'd be normal again in 16 days. Que le pude decir que ella va a estar normal en 15 días. But she would never be normal. Pero que ella nunca iba a estar normal she was más. Going to be a clairvoyant and healer. Y que ella iba a ser una clarividente y una sanadora. And it was so interesting because she was moving energy around in a very interesting way that was benefiting her, but they just thought it was crazy arm flailing. Y lo más interesante es que ella estaba moviendo energía alrededor de ella de una forma que le beneficiaba, pero ellos pensaban que estaba loca porque se movía extraño. So every time she went to move energy, they grabbed her arms and hold them down so she didn't look silly. Y cada vez que ella iba a mover energía, ellos agarraban y le ponían los brazos así pegados al cuerpo para que no pareciera que estaba loca, ¿no? Because she didn't want people thinking they had a crazy daughter. Porque no querían que la gente pensara que tenían una hija loca. So at the point of sharing this story with you,
El punto para compartir esta historia con ustedes is we need to be informed. es que necesitamos estar informados. We need to be educated into these realities. Tenemos que tener una educación en esta realidad, Because you're going to meet people going through crazy things that is really going to worry them. porque ustedes se van a encontrar gente que va a estar, les va a decir cosas muy locas y que van a preocuparse por ello. So you need to get sensitive. Tienen que estar muy sensibles. You need to have clear communication so you can recognize what's happening and help others. Tienen que tener una comunicación clara para reconocer lo que está pasando y cuál es el propósito. You know, this young girl's future completely changed. El futuro de esta joven cambió completamente. You know, suddenly her parents thought, oh, what an honor. Entonces los padres de repente dijeron, oh, qué honor. You know, our daughter is going to be channeling guru, blah, 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 whatever the name was. Entonces nuestra hija va a estar canalizando el gurú, bla, 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 no importa cuál era el nombre. Rather than we have a crazy daughter we have to lock up. Antes creíamos que teníamos una hija loca y ahora tenemos que estar honrados. Big difference. Muy diferente. So what I would like to say to you all, Lo que le quiero decir a ustedes, when something happens, just ask why. cuando algo pasa, simplemente pregunten por qué. Don't go back to old ways of behavior. No regresen a las antiguas formas de conducta. If you don't understand something, say why. Tell me, I need more information. Si ustedes no comprenden, simplemente pregunten por qué y pidan más información. And many of you know this already. Y muchos de ustedes saben cómo ya. You know, all sorts of new things coming in. All sorts of new things coming in. Es también esas cosas nuevas que están viniendo. You know, your family feel conflict because of your choices, then ask for perfect resolution so you can live in harmony. Si tu familia se siente en conflicto por lo que estás escogiendo, bueno, pregunta para que te den una solución para armonizar esto. And then you'll get the resolution. Y busquen una solución. You wanted to say? Sí, yo tengo una nieta que come poquísimo siempre, ¿no? Desde que nació. Y ella dice que ella ve cosas, que habla con sus abuelos que no están vivos. Y llora solamente, pero dice porque ella dice que no quiere que nadie piense que ella está loca. Yeah. Y de gente también, entonces Yeah. llora porque dice que ya no quiere más de Yeah. ¿Qué puedo hacer yo? Yeah. Look, it's happening with so many of the new children. Está pasando con tantos de los nuevos niños. We need to be educated. Necesitamos ser educados. Education gets rid of fear, which gets rid of, well, education gets rid of ignorance, which gets rid of fear. La educación tiene que liberar la ignorancia, que a su vez libera el miedo. You know, your granddaughter is seeing dead people. Es que tu nieta está viendo gente muerta. She doesn't need physical food. No necesita comida. You say, isn't this wonderful? Here's a crystal child. Esto es maravilloso, es una niña cristal. And you stand up for her. Y tienes que estar allí para ella. You know, and you tell people. Y decirle a la gente. Isn't it wonderful? We have a gifted psychic crystal child. Es un regalo que tengamos una niña cristal psíquica. You know, when we can educate the grandmothers, and the grandmothers can stand up for the children. Así que tenemos que educar a las abuelas para que las abuelas puedan estar apoyando a las nietas. But we have to understand their gifts and who they are. Pero tenemos que entender su don y quiénes son ellos. Let them be proud of the gifts instead of shutting them down, thinking they're crazy. Y por favor, déjenle ser que estén orgullosas del don en vez de decirles que están locas. You know, I've been going through this with my granddaughter at school. Yo pasé por eso con mi nieta también. Because she gets children bullying her. Porque ella siempre tiene niños que la están molestando. Because she's so sweet and she wants to hug everybody. Porque ella es muy dulce y quiere abrazar a todo el mundo. And everybody thinks she's crazy. Why do you want to hug us all the time?
Y la gente piensa que está loca porque ¿por qué quieres estar abrazando todo el tiempo? You know, all sorts of interesting things. Eso también es algo You interesante. know, and I'm having to talk to her about when it's important to stand up and fight and when it's important to walk away. Y le estaba enseñando cuándo es importante que uno luche por algo y cuándo es importante retirarse. But what I found with my grandchildren Lo que he conseguido con mi nieta, is when I talk to them as if they're great souls, cuando yo les hablo como si fueran almas muy grandes, they really get it lo entienden, because they are. porque son. If I talk to them like little children, it's insulting. Cuando les hablo como niñitos o como niñita, la insulto. I had to say to my granddaughter, Tengo que decir que mi nieta, you're a tough soul. le You digo can handle this. que es un alma fuerte y que puede manejar eso. You know, it's up to you. You're not a victim. Tú no eres una víctima, depende de ti. You know, so how we deal with them is important. Así que es importante también cómo lo hacemos. Education, education, education. Educación, educación, educación. Guess what? There's psychic children everywhere. Tenemos There are children niños living on prana everywhere. y tenemos niños que quieren vivir de prana en todos lados. And the grandmothers create many problems because they don't understand. Y las abuelas crean muchos problemas porque no lo comprenden. Yeah, and the mothers. Okay. Yeah. Quisiera hacer dos preguntas sobre la esquizofrenia, porque eso ha sido algo que, aunque no soy psiquiatra, he estudiado en el tiempo, como durante 15 años. Ok, y tengo dos observaciones para las que no tengo explicación. Primero, he visto que algo debe pasar con el cambio de energía de niños a adolescentes, porque un número muy alto de adolescentes, justo en el cambio hormonal, desarrollan esquizofrenia. ¿Ok? Ok. Ok. La segunda pregunta es buscando los antecedentes de la madre cuando el embarazo, haciendo preguntas no tan normales para la medicina. Muchas madres, cuando estaban embarazadas de estos bebés que desarrollaron esquizofrenia, en el embarazo ellas asistieron a sesiones de espiritismo. De las dos cosas me han parecido muy interesantes, pero no tengo explicación. Yeah. Look, there's many reasons for this. Okay. Hay muchas razones para esto, But all the ones that I was working with pero todos los con los que yo trabajé were very sensitive souls, eran almas muy and sensibles they'd all had some sort of emotional shock. y siempre habían tenido algún Okay. tipo de choque And emocional. all of them had a split in their auric field. Todos tenían como cortes en el campo áurico. Now, one of the mistakes that people make when you're releasing astral entities Una de las cosas que sucede cuando se liberan entidades astrales is you tell them to go to the light. es decirles que vayan a la luz. They may not want to go to the light. Y muchas veces no quieren ir a la luz. Okay? You just need to change the vibrational frequency so it's not an energy match anymore. Solamente tienen que cambiar la sintonización de las frecuencias para que no coincidan más. You have to reseal the auric field. Tienes que sellar de nuevo el campo áurico. And you have to clear the karmic connection. Y tienes que limpiar la conexión cósmica, kármica. Okay? Perdón. One of the things to say to the entities, Una de the las one who cosas has the entity, Una de las cosas que tienes que decirle a la entidad is to get them to go through the process of forgiveness. es que vaya a través del proceso de perdón. You know, because that entity is working with them because of some imbalance karmically. Porque esa entidad está trabajando con esa persona por algún desequilibrio. You know, why this entity with that person? Porque esa entidad con esa persona It's all magnetic attraction. es por atracción magnética. Magnetic attraction only comes because of karmic exchange. Y la atracción magnética
solamente viene por intercambio kármico. Okay. How about we have a little break and a coffee if you'd like, because we were talking a lot. More questions? Vamos a hacer un corte y vamos a tomarnos un cafecito, coffee break. If you really need a break, have a break. I'm happy to keep answering questions. Yeah. No, I think you said you were going to tell us the difference between spirits of light and extraterrestrial. Yeah, we did. As we said to you, that just because excuse me. Ella pregunta que si Jasmine nos iba a decir cuál era la diferencia entre los extraterrestres y los espíritus de luz. Jasmine le contesta que sí, que lo hizo. The short answer is consciousness and frequency. Consciousness. La respuesta corta es conciencia y frecuencia. Just because you've got UFO technology doesn't mean you're a being of light. Simplemente porque tengas tecnología ovni no significa que seas un ser de luz. As we said before, it just means you've been in linear time long enough to develop different technology. Y simplemente lo que dije era que porque tú tengas una línea de tiempo más larga no significa que tú seas un ser iluminado. I'm not interested in UFOs and I don't go looking for them because it doesn't mean they're smart. Yo no estoy interesada en ovnis y no voy a verlos porque eso no significa que ellos sean inteligentes. What I recommend that you do, lo que les recomiendo, only seek to have contact with beings of the fifth dimension and above. Yo lo que les recomiendo es que solamente busquen tener contacto con seres de la quinta dimensión o de más arriba. Anything else, forget it. Lo demás, olvídenlo. Okay, so seek only to have contact with beings of great light and great love who are here to work with you for the enhancement of human evolution and for your highest good. Solamente traten de tener contacto con seres muy elevados que están aquí, que sean puro amor y pura luz, que están aquí para ayudarlos en la evolución y para el mejor bien de ustedes. Okay, fifth dimensional frequency and above. Quinta dimensión, la frecuencia de quinta dimensión y más arriba. There's a lot of mischievous energies around. Hay muchas energías mezcladas alrededor. But none of it's a problem if you just stay out of the frequency field. Pero no hay problema si ustedes están fuera del campo de frecuencia. You know, I've met many people who say, I don't want to meditate because it will open me up to other energies. Yo he escuchado a mucha gente que dice que no quiere meditar porque lo abre a otra frecuencia. Okay, but if you use the love breath, pero si usan la meditación del amor, de la respiración del amor, perdón, puts you in the frequency of love, y se insertan en la frecuencia del amor, then all you attract into your energy fields is the same frequency. Solamente van a traer la misma frecuencia. Then there's nothing to be concerned about. Entonces no hay nada que preocuparse. Yeah, you have el problema más grande ahorita de Venezuela. ¿Cuál? Ha conectado una rabia, el odio. Y cree que está trabajando con la... Imposible. All sorts of things can happen. But it depends on, or maybe it can depend on the environment, or maybe the baby is right. Yeah. Okay. Let me translate. ¿Eh? Ella pregunta que cuando... ¿O lo quieres decir tú? Sí, o sea, si es posible que mientras es un feto y estás dentro de un feto, el feto puede bajar algún programa que lo haga no querer nacer, o sea, es decir, que no quiera venir a la Tierra independientemente de que haya nacido. O sea, entonces se demuestra a través de que se sientan o tienen vueltas de cordón umbilical en el cuello y ese tipo de cosas que hacen que no quieran nacer, que aparentemente. Okay. Thanks for the question. Thanks for the question. Gracias por la pregunta. She's doing good. There's two books I really recommend you read. Hay dos libros que les recomiendo que lean. The two books are written by a man called Dr. Michael Newton. Los dos libros están escritos por un señor que se llama Michael Newton. Michael Newton. Now, the books are Destiny of Souls and Journey of Souls. El destino de las almas y el viaje de las almas. I'll just share a little bit. Voy a compartir un poquito. He was a hypnotherapist working in health. Michael Newton was a hypnotherapist working in health.
in the health industry. A doctor. Michael Newton fue un hipnoterapeuta que estaba trabajando en la industria de la salud. He wanted to find out why people weren't getting well. Y quería descubrir por qué la gente no se mejoraba. He felt it had to do with childhood issues. Y sintió que tenía que trabajar con los temas de los niños. So he started hypnotizing people. Y empezó a hipnotizar a la gente. When they went into deep hypnosis, cuando iban a hipnosis profunda, they started to talk about past lives. Empezaron a hablar de vidas pasadas. That wasn't interesting for him. Eso no fue muy interesante para él. What he was really interested in, lo que más le interesó, was when they were talking about life between life. Fue cuando hablaron de los espacios de vida entre la vida. What are you doing between lives? ¿Qué haces entre dos vidas? Not past lives. No vidas pasadas. He hypnotized about 10,000 people. Hipnotizó como a 10,000 personas. He looked at all the common stories that they agreed on. Y que tenían en común. And he wrote 2 books. Y escribió estos 2 libros. They are brilliant. Son brillantes. Especially if you know somebody who's nearing the end of their life. Especialmente si conoces a alguien que está ya al final de su vida. Who might be a little bit concerned about what happens. Que puede estar preocupado de lo que pase. It takes away people's fear of death. Les quita el miedo a la muerte. He gives so much wonderful information. Él da tanta información maravillosa. Information you know to be truth because your body goes. Información que te das cuenta de que es verdad porque tu cuerpo reacciona a ella. For example, por ejemplo, ayer, we asked, "Are you a harmonizing soul?" Ayer preguntamos si eras una alma armonizadora. Was that yesterday or the night before? Yeah. Okay. Que si fue ayer o la otra noche. I didn't know that I was a harmonizing soul. Yo no sabía que yo era un alma armonizadora. But when I read it, I went, oh, yes, that's what I am. Pero cuando lo leí fue que me di cuenta de que sí era. I just knew, you know, and it's a good life purpose to be a harmonizing soul. Y entonces lo supe y ese es un propósito de vida maravilloso. Many people come and they say, what is my true life's purpose? Mucha gente viene y pregunta ¿cuál es mi propósito verdadero en la vida? We do the sway test and you get yes, you're a harmonizing soul. Well, that's a good purpose. Hacemos el test del péndulo y la gente se da cuenta que es una alma armonizadora y ese es tu propósito. So Michael talks about interesting things. Entonces Michael habla de cosas muy interesantes. He says from his research. Él dice por su investigación, when you're a soul coming in, cuando tú eres una alma que está intentando entrar, you might have 6 potential lives. Tienes 6 vidas potenciales. Okay. Could go to that woman. Puede ser esa mujer. Could go to that man. Puede ser ese hombre. Could go to someone in New York. Puede ser alguien en Nueva York. Or someone else. O alguien en algún otro lugar. The souls tell him under hypnosis. Las almas le dicen bajo hipnosis that they actually, before choosing, get to spend a day in that future life. Que algunas veces hacen que van a un día futuro de esa posible futura vida. And from then they decide which one they want to go to. Y a partir de allí deciden en dónde quieren ir. The environment that's going to most suit them to fulfill their life purpose. El ambiente es lo que va a hacer que ellos decidan cuál es su propósito. So if your learning this life is to understand the harmonics of music, maybe you choose rich family who can give you music lessons. Si por ejemplo tú quieres en esta vida vas a trabajar la armonía de la música, posiblemente vas a estar en una familia rica que te vaya a enseñar música. He says sometimes a soul comes in and the mother's pregnant. Algunas veces viene y la madre está embarazada. Then circumstances change in the mother's life. Y la vida de la madre, las circunstancias cambian en la vida de la madre. And the soul decides, no, it's not right. Y entonces el alma dice, no, esta no es la correcta. So it will abort itself. Y entonces aborta. Okay, same with sudden infant death syndromes and things like this, where the baby dies suddenly. O de repente el bebé muere con el síndrome de esa muerte súbita. So much information. I could
spend days talking about it, but read the books. Mucha información que podría decirles, pero por favor lean los libros. Yeah. You wanted to say? The two names of the book is Destiny of Souls and Journey of Souls. Los dos nombres del libro son Destino del Alma y Viaje del Alma. No sé si está en español. I'm sure they're in Spanish. Estoy segura que están en español. Yeah. What's the Spanish name? ¿Cuál es el nombre en español? Igual, el destino de las almas y el viaje de las almas. Ok, en español es el mismo nombre, El Destino de las Almas y el Viaje de las Almas, de Robert Newton. Michael Newton. Tecniciencia Michael Newton. Okay, Michael Newton. Now, again, as I said to you, de nuevo les digo, I have friends who've given it to elderly parents and their parents have been so happy. I have friends who've given these books to elderly people and parents. It's made them very happy. Tengo amigos que le han dado estos libros a personas que están ancianas y esas personas y los han hecho muy felices. There's one problem with these books. Hay un problema con estos libros. The problem with these books El problema con estos libros is that you become so excited about life between lives you don't want to be here. Es que te emocionas tanto de estar en la vida entre la vida que no quieres estar aquí. Because the first thing everybody agrees on Porque la primera cosa que todo el mundo está de acuerdo is that you enter back with your soul family where you just feel so much unconditional love. es que cuando estás con tu familia de almas sientes tanto amor incondicional. How much unconditional love do you feel on earth from other people? ¿Qué cantidad de amor incondicional sientes tú en la tierra de otras personas? Not a lot. No mucho. I'm talking about on earth with people. Estoy hablando aquí en la tierra con la gente. Do you get it from dogs and cats? ¿La consigues de los perros y los gatos? Lots. Mucho. Children? De niños? Lots. Mucho. From adults? ¿De los adultos? No. So it's really addictive, this energy of unconditional love. Entonces esa energía del amor incondicional es adictiva. So when you read the books, cuando lean los libros, don't get so excited that you lose your passion for being here, because without passion you'll die. No pierdan la pasión de estar aquí, porque sin pasión se puede morir. Okay, part of the secret of physical immortality is you have to have passion. Y parte del secreto de la inmortalidad física es que tienes que tener pasión. Passion keeps you here. La pasión te mantiene aquí. Okay, so let's have a little break, come back and then we can meditate, yeah? Vamos a hacer entonces el break. Okay, so about 10 minutes. 10 minutos. 10 minutos, estamos aquí en media hora.